Amigos, bienvenidos por última ocasión a esto que se llama el ranking. Bueno, no última ocasión, pero sí final de temporada. Nos vamos a descansar unas semanas. Vienen otras cosas, pero en fin, yo soy Gabriel Mendoza García, @mega escritor en todas las redes sociales. Sígame por favor, ahí subo contenido todo el tiempo de diferentes cosas y promociones de estos programas que hacemos aquí en este canal. Antes de iniciar, suscríbase por favor, es importantísimo que se suscriba al canal, que nos deje su like, que comente qué piensa de este video, porque muchas veces este video le causa escozor, le causa ardor, le causa inconformidad y a veces está de acuerdo. Pues las dos cosas las quiero saber. También comparta con algún amigo al que le pueda interesar este tipo de cosas. Píquele a la campanita para que no se pierdan las novedades del canal, porque toda la semana hay novedades. Si usted quiere unirse y ser miembro, aquí también está el botón de unirse para que pueda probar alguna de las 3 membresías. Tenemos la membresía exclusiva, donde usted nos aporta una cantidad simbólica y va a obtener a cambio unos emojis muy cool. Y usted está ayudando además a que este programa subsista de alguna forma. Tenemos la membresía Gold, que usted va a tener acceso a videos que no están disponibles de manera pública y además va a poder ver con 2 días de adelanto todos los videos que se estrenan en este canal, además de los emojis de la membresía anterior. Y la membresía Premium tiene todos los beneficios de las membresías anteriores. Además va a poder ver Lacriñoños con una semana de anticipación. Casi después de grabarlo lo subimos y usted puede ya disfrutar de ese contenido. Y lo vamos a saludar aquí. Así es, le vamos a mandar un saludo personal como a mi estimadísimo, mi gran amigo Manuel Córdoba, hasta Mérida, Yucatán. Espero que estés muy bien, que te la estés pasando bien y pronto nos vemos. Y a mi querido Darío Brites, que hoy que estamos grabando esto, 7 de mayo, es su cumpleaños. Te mandamos un gran abrazo, Darío, hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias por seguir confiando en este canal. Tú vas a ver esto pues una semana después, pero no importa. La intención es lo que cuenta y que sepas que estabas en nuestros pensamientos mientras grabábamos esto. Y recuerde que hay merch oficial aquí en el canal. Tenemos una tiendita con diferentes playeras, artículos, libretas, varias cosas que usted puede comprar que tienen la iconografía de Lacriñoños, de peliculeros, del ranking, de hermenéutica, de resonancias, de los otros proyectos como es El Rincón del Villano, el Show, de la saga Sofía, de Alcance Tendencia Radio. No se lo pierda todos los viernes a las 9 de la noche. En fin, y también, bueno, tengo que avisarles de Emanación. Todavía están algunas librerías, no todas, ya casi no lo van a encontrar más que en ferias de libro o en Amazon. Si lo piden en Amazon pues sí le va a llegar, pero pues apúrese porque ya no quedan o no se vende, no lo sé. Pero va a decir, ¿de qué va Emanación? Bueno, lo he dicho en videos anteriores, lo vuelvo a decir, no importa. Es una saga ubicada en México, en Ciudad de México. Obviamente es ficción, donde una niña llamada Sofía, que es la 12ª emanación de sabiduría, que es como una reencarnación divina, tiene que evitar que el mundo se extinga. Y para ello, pues, se tiene que ayudar de su familia, de amigos, de gente de su pasado, del pasado de su mamá, para evitar que un malvado hombre de negro la secuestre. Esa es la premisa. Cómprelo ya, léalo y podemos hablar más a fondo de Emanación. En fin, vamos a iniciar con este video para concluir esta temporada. Yo debo de declarar que este video es muy importante para mí, porque si bien no es un ranking como tal, tampoco es un top como tal, pero es una lista que no va de mejor a peor, sino simplemente está categorizada de una manera distinta. Y ya este programa lo voy a llamar Mi Última Cena. Así es. ¿Quiénes aparecen en mi cuadro de La Última Cena? Desde el punto de vista de creativo, de escritor, de hacer cosas, de artistas, si quieren
No me gusta yo denominarme artista, pero de escritor y creador. ¿Quiénes son las personas que me inspiran? Entonces, imagínense un cuadro de La Última Cena que yo veo. Es como mi panteón, es como mi salón de la fama de gente que admiro, que gente que me ha influenciado y que gente que sigo muy de cerca, ¿no? Que si bien a lo mejor no soy un fan 100% de todos ellos, pero en algún momento lo seré, porque todo apunta a que tenemos afinidad, ¿no? O más bien yo tengo afinidad con ellos conmigo pues no. Ni me conocen, bueno, algunos sí me conocen, muy pocos, pero es una manera de rendir tributo a esas personas que me llenan para yo poder crear. Básicamente es eso. Espero se haya entendido de qué va este top. Y vamos a comenzar en el puesto número 12. Recuerden cuánta gente había en La Última Cena. No son nada más 12. Pero vamos a primero empezar con los apóstoles. Son 12. Y terminamos con Jesús, con Jesucristo. Si ustedes entienden la alusión. Puesto número 12 es mi estimado Todd McFarlane. Todd McFarlane. ¿Quién es Todd McFarlane? Es un dibujante y creador de cómics que se inició, si mal no recuerdo, en Marvel, haciendo Spider-Man. Él fue el que creó el diseño de Venom. Es una persona que lleva muchos años en la industria y que en un momento a otro dijo, no nos están pagando bien en Marvel. Habló con otros artistas, los convenció de fundar su propia editorial de cómics o de historietas, como les quieran llamar, y dijeron, órale, va, lo hacemos, y fundaron Image Comics. Fueron ahí grandes artistas que decidieron pues seguir a Todd McFarlane, entre ellos Will Sportatio, Jim Lee, no recuerdo si Alan Silvestri, pero grandes figuras se unieron a Todd McFarlane y cada uno presentó un personaje. Todd McFarlane fue quien concibió el personaje de mi superhéroe favorito, que es Spawn, un personaje muy diferente a lo que vemos en los cómics. Un ser mucho más oscuro, mucho más retorcido, con más complejos que virtudes. Un personaje cuyos poderes son otorgados por el infierno y que prácticamente está buscando cómo zafarse de esa maldición, cómo hackear al demonio. Y es un vigilante y no es el típico héroe que tiene dilemas de no matar. Él te mata si eres un ojete. Entonces, a mí me fascinó Spawn. Visualmente, toda esta aura oscura que lo rodea, una historia fenomenal. Pues todo esto es gracias a Todd McFarlane, que él dejó de escribirlo y dejó de dibujarlo, ese es otro asunto, pero él le dio forma tanto a Spawn como al universo de Image Comics, de donde salieron cosas que yo adoro, como The Walking Dead, que es una creación de Robert Kirkman, The Darkness, que eso se volvió Image Top Cow, Witchblade, Invincible, que también es de Robert Kirkman, que ya ahí es Image, Skybound, igual que The Walking Dead o Top Cow. No me acuerdo de The Walking Dead si era Skybound o Top Cow, pero Invincible es Skybound y Image Comics son filiales. Entonces creó un universo maravilloso que yo adoro. Ahí descubrí también a mi dibujante favorito, que es Greg Capullo, quien fue reclutado por Todd McFarlane, quien no dibujaba tan bien. La verdad prefería yo el muy criticado estilo de Todd McFarlane, pero Greg Capullo se inspiró en él y desarrolló un estilo propio que fue evolucionando y se volvió impecable. Hicieron un combo maravilloso estas dos personas y de ahí salió muchísimo talento. Muchísimo talento. Todd McFarlane creó una compañía de figuras de acción, de juguetes, maravillosa, las mejores figuras que he visto, McFarlane Toys. Ahí tienen a las figuras obviamente del universo Spawn. Tuvo varias franquicias como de personajes del cine de terror, The Walking Dead, Game of Thrones, Lost,
O sea, casi todo lo que me gusta lo ha tenido Todd McFarlane en esta serie de figuras. Y entre otras cosas, películas, en fin, series de televisión. Es un visionario, quizá no es el más talentoso dibujando, pero es un gran creador. Y creó todo este universo y me inspira muchísimo. Por eso, aquí en el lugar número 12 está Todd McFarlane. Vamos ahora al rubro de escritores. Todd McFarlane es un poco de todo, ¿no? Porque fue dibujante, fue visionario, fue creador y fue escritor. Aquí vamos a irnos con escritores simplemente. Y tengo que empezar. ¿Con quién vamos a empezar? Ok, con el español. Aquí está, Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado, un escritor que me voló la cabeza. No tengo todos sus libros, no los he leído todos, pero con uno me bastó para decir, de aquí soy. Hice clic con él. Hubo una conexión inmediata porque también es un escritor visionario, es un escritor que busca romper el molde de los estereotipos lingüísticos, de premios de alcurnia, digamos que es un escritor que toca los mismos botones que yo. Que le gusta los multimedios, le gusta no nada más centrarse en una novela, sino le gusta ir más allá de la novela, le gustan las sagas, le gusta hacer adaptaciones, le gusta escribir para niños, le gusta involucrarse en toda su obra. Es un gran creador de personajes, un gran narrador, le funciona muy bien la ficción y es un superventas en España. Él es el creador del universo Reina Roja. Yo acabo de leer precisamente Reina Roja, su novela que inicia esa saga de cierta forma, porque después hay 2 libros antes, pero digamos que el universo se gesta en Reina Roja y los otros son referencias y son, me parece, 8 libros que conforman esta gran saga. Y no puedo estar más contento con haberla conocido, con adentrarme en este mundo. Estoy ansioso por leer lo que sigue, por leer toda la saga, porque ya acabó. Este año, o finales del año pasado salió el último libro, o a principios de este, no recuerdo. Pero es fascinante. Y que él está tan involucrado en todos los procesos y toda la promoción y todo lo que tiene que ver con adaptación y con merchandising y con la cercanía con los fans. Y tiene un podcast que hace con amigos. O sea, conecto demasiado con Juan Gómez Jurado. Y por eso está en el lugar número 11. Vamos con otro escritor. Este es un escritor norteamericano. Un escritor clásico ya para estas generaciones. Un escritor que yo creo que es de los que tienen más obras adaptadas en el mundo. Prácticamente cada libro que hace lo adaptan. Y estoy hablando de Stephen King. Stephen King, un escritor que mucha gente no le gusta y mucha gente hay un culto alrededor de él. A nadie deja indiferente, eso sí. Tiene una narrativa, es un señor muy, muy disciplinado y muy enamorado de su obra y de su vocación, más que nada. Todo el tiempo está escribiendo, publica 1 o 2 libros al año. O sea, ese señor está loco y no son libros cortos, luego son tabiques de este tamaño. ¿De dónde saca tantas ideas? No lo sé, pero tiene una de las mentes más retorcidas, más oscuras, y eso me encanta. Es un autor capaz de romperte el corazón de maneras que no te imaginas. También muy visionario, muy, muy enamorado del mundo de la música. Tiene su banda, de aparecer incluso como haciendo cameos en las adaptaciones de sus películas. Es muy histriónico Stephen King. Yo la verdad lo admiro demasiado. Sobre todo hay 2 obras que yo admiro mucho, y una de ellas es Mientras escribo, que no es un libro, es un libro de no ficción, es un libro prácticamente entre biográfico y manual, que yo recomiendo a cualquiera que quiera escribir. Tiene que leer Mientras escribo.
Y la otra obra es la saga de la Torre Oscura, que ya lo he dicho en otras ocasiones, es una saga que me inspiró muchísimo a crear mi saga. Por todo el proceso, por cómo comenzó. Él comenzó a los 19 años ideando estos mundos. Él quería hacer su propia versión de los anillos, pero después dijo, no puedo hacerla, es como copiar a Tolkien. Que bien, Tolkien pudo haber estado en esta última cena, pero la verdad es que sería el único muerto, y todos están vivos en la última cena. Entonces, Tolkien está en otro... Tolkien ya es una deidad para mí. No está aquí igual que otros que podría mencionar. Pero bueno, después de ese paréntesis, Stephen King dice, no puedo copiar a Tolkien, tengo que encontrar la manera de hacer mi saga. Y un día, saliendo de ver un spaghetti western de Sergio Leone, el bueno, el malo y el feo, ver a Clint Eastwood ahí en esas escenas, dijo, ya sé de qué voy a hacer mi saga. Va a ser un western épico, de terror, futurista y ciencia ficción. Y le quedó una chulada que no cualquiera comprende, con una película pésimamente adaptada que no le beneficia en nada al proyecto, pero es súper ambiciosa la Torre Oscura. Yo la recomiendo a todos los que les gusten estos mundos complejos, que ha inspirado muchas otras obras. Inspiró a Lost, por ejemplo, no recuerdo bien a qué otras, pero es una obra además que conecta con muchos de los libros y personajes que ha creado Stephen King. Entonces por eso él está en el lugar número 10. Ahí está el buen Stephen King. Vamos ahora con el lugar número 9. Y este le corresponde a otro escritor. Un escritor norteamericano. Un escritor que ha hecho también una saga muy ambiciosa. Ya ven, aquí estoy poniendo escritores de sagas. Juan Gómez Jurado, Stephen King. Y ahora vamos con uno de los mejores de sagas. Y estoy hablando de George R.R. Martin. Así es, George R.R. Martin en el lugar número 9, creador de la saga de Canción de Hielo y Fuego, que se adaptó como la serie Game of Thrones y ahora La Casa del Dragón, House of Dragon. Y van a decir, oye, pero la serie terminó. No me importa, o sea, el universo que este señor creó es maravilloso. Si bien sus cimientos son la propia historia de Europa, le está dando un giro oscuro, un giro fantástico, un giro retorcido, y nos estamos contando una historia llena de traiciones, de problemas políticos, de fantasía oscura, de dragones, de zombies, de incesto, de enanos, de gigantes, de muchísimas cosas valiosísimas, divertidas, y una narrativa que en ocasiones puede ser demasiado... vamos, obviamente no estamos leyendo a un erudito de las letras, no, estamos leyendo a un gran creador de historias, y eso es George R.R. Martin. La manera en que narra todo es muy detallada. Se esmera mucho en que sepamos cómo son los blasones de cada casa, la ropa que usa cada miembro de un ejército, de una casa, cómo son los lugares a los que van. Pero además de eso, sabe muy bien meter todas las intrigas, la manera de contar cada capítulo desde puntos de vista de cada uno de los personajes centrales o que son necesarios para cada libro. Es magistral. Yo por eso, a mí me inspiró muchísimo para mi obra George R.R. Martin. Estoy plagado e infectado de su narrativa. Su estructura más que nada. No narrativa, su estructura, perdón. Y también esta idea de hacer universos compartidos y spin-offs y multimedia. O sea, es alguien que tampoco se centra nada más en el libro como obra, sino quiere ir más allá. Quiere explorar diferentes caminos. Ya tenemos un spin-off, se viene otro spin-off. Tiene otros libros como Wild Cards. Tiene participación en videojuegos. Es amante del cine. Se compró su cine. O sea, es un señor que siempre está activo. Y siempre está queriendo hacer cosas. Por eso está tardando también en sacar el libro de The Winds of Winter. Que la verdad ya ni espero. Si sale, qué bien. Si no, también. Ya vimos el resumen de lo que va a pasar en la serie. Entonces, en fin. George Martin está en ese puesto.
que fue el puesto número... espérenme un segundo, tengo que recapitular porque luego este señor, esta cabeza ya está del nabo. Tenemos 13, Todd McFarlane, 12, Juan Gómez Jurado, 11, Stephen King, 10, George R.R. Martin. ¿No íbamos en el 9? Ya me perdí, ya ven. 12, Todd McFarlane, 11, Juan Gómez Jurado, 10, Stephen King, perdón, y 9, George R.R. Martin. 9, George R.R. Martin, acá, de este lado. Siempre me equivoco. Vamos con el puesto número 8. 8 Pinocho. Otro escritor. Un escritor mexicano. Para que no digan que yo soy un malinchista, y no es por eso que lo pongo aquí. Lo he dicho muchas veces. A mí, gran parte de la pasión por escribir se la debo a este señor. Un bookstar. O sea, lo que sería como un rockstar de las letras. Y estoy hablando de Javier Velasco. Javier Velasco, un escritor que también no es el mejor escritor de México ni de Latinoamérica. No lo es, para nada lo es. Pero es sumamente auténtico. Quizás el más auténtico. Quizás el que más habla a través de el barrio, a través de la... y él no es barrio para nada, él es de San Ángel, pero conoce bien los submundos del rock, de lo urbano, de ciertos movimientos ochenteros y noventeros de México. Un beatnik, un melómano, un escritor que no puede vivir sin la música, y con una desfachatez y un cinismo, y además tiene una gran virtud: sus personajes, cuando son femeninos, te hace creer que está escribiendo una mujer. O sea, es un chingón, mi querido Javier Velasco. Tiene esa gran obra con la que ganó el premio Alfaguara, que es Diablo Guardián, uno de mis libros favoritos, ya lo he dicho aquí. La adaptación de Prime no la recomiendo, mejor quédense con el libro. El libro funciona perfecto. Tiene otras grandes obras como Puedo explicarlo todo, que me remonta mucho a mí. Tiene Los años sabandijas, que también es maravillosa. Tiene una gran cantidad de libros que toda su bibliografía es súper interesante, digna de leerse. Tiene epistolarios, tiene libros de crónica, tiene una columna, o tenía una columna en Milenio, no recuerdo, amante de los perros, amante de la vida y del rock. Es una gran inspiración. A él sí lo conozco en persona. Creo que de todos los que he mencionado, a él sí lo conozco en persona. He estado en una presentación de 10 años de Diablo Guardián. Después lo vi en la FIL de Guadalajara y una vez casi me atropella. Entonces, por supuesto que me he cruzado en más de una ocasión con el buen Javier Velasco. Pero bueno, ahí está, el puesto número 8, Javier Velasco. Vamos con el puesto número 6. Aquí ya dejamos a los escritores de lado y vamos al mundo del cine. Otro de los universos que más me interesan, el mundo del cine. Vamos a ver a quién mencionamos de forma prioritaria. Y bueno, vamos con el puesto número 7, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, el gordo del Toro, alguien que está lejísimos de ser el mejor director del mundo, está lejos de ser el mejor director mexicano, pero es un señor que yo admiro por la manera en que es un enamorado de sus propias ideas, de sus propios mundos, de esa oscuridad que vive en él, porque es un enamorado de ese lado oscuro que todos tenemos. Basta con ver su casa museo con esculturas de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de monstruos clásicos como Nosferatu, Frankenstein, como monstruos de sus propias películas, llena de libros, llena de cómics, llena de novelas gráficas, de artículos demoníacos, vampíricos. Es fascinante ese mundo que se puede... Es como si la mente y la esencia de Guillermo del Toro se volvieran el tapiz y los muebles de una casa. Ese amueblado es lo que tiene Guillermo del Toro. Un director que transgrede un poco
la manera de hacer cine, ¿no? Su ópera prima habla sobre vampiros, sobre alquimia. Y de ahí se saltó a Hollywood a hacer Mimic, que es una película de ciencia ficción y terror. Después el universo Marvel con Blade 2, El Espinazo del Diablo, que Guillermo del Toro es un enamorado de la historia, sobre todo de la Guerra Civil Española. Con El Espinazo del Diablo nos entrega una cosa súper bonita. De ahí nos vamos a Hellboy, El Laberinto del Fauno, que es una chulada, Hellboy 2, que también funciona muy bien, Pacific Rim, que es una cinta... Él quería hacer Evangelion, pero no le dieron los derechos y decidió lanzar a hacerse Pacific Rim. Tenemos otras cosas que pues ya no son tan... quizás sí genuinas, pero ya no son tan arriesgadas como Crimson Peak, La Cumbre Escarlata, que es preciosista en su hechura, en su soundtrack, en los visuales, en la actuación, pero como historia es genérica. Tenemos La Forma del Agua, una ganadora que lo hizo acreedor a ganarse el Oscar como mejor película y mejor director. Tenemos también El Callejón de las Almas Perdidas, que es una readaptación de una película de los 50, me parece, 40, 50. Pinocho, que pues Pinocho la pudo haber hecho cualquiera, como que Guillermo del Toro no era necesario que nos entregara un Pinocho. Pero bueno, es un director que tiene todo este imaginario, que hizo sus libros de la saga de Strain, ¿no? Con Nocturna, Oscura y no me acuerdo cómo se llama el último. Los hizo con otra persona y se adaptó a una serie malona. La primera temporada está bien, pero después ya como que se desvía mucho del libro, que tiene muchísimas producciones, que mucha gente piensa, por ejemplo, que El Orfanato es de él. No, él es productor del Orfanato. O Madre, ¿no? Que también lo vinculan, no, es productor. Su trabajo como productor está en muchas películas que no me gustan mucho, tanto como las de él. Series como la de Trollhunters en Netflix. En fin, Guillermo del Toro es una persona creativa y que todo el tiempo está imaginando mundos, universos, posibilidades. Y yo siempre iré a ver su trabajo, me guste o no me guste, yo lo admiro mucho y me identifico mucho con él, con ese espíritu ñoño y oscuro que tiene. Ese fue el puesto número 7. Sí, no, 7. Vamos con el que sigue. El puesto número 6. Otro director de cine. A ver si 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Ese fue el 7. Vamos con el 6. Ay, ¿por qué no lo anotas, Gabriel? Un director de cine. Vamos con un director de cine. Y estoy hablando de Paolo Sorrentino, director italiano, creador del guión y de la dirección de La Grande Bellezza, una película de 2016 centrada en Roma, Italia, que yo creo que es de mis películas favoritas. La he visto más de 50 veces y cada vez que la veo le encuentro más cosas. Acaba de estrenar Parténope, que es como una respuesta a La Grande Bellezza, pero ahora en Nápoles y desde el punto de vista de una mujer maravillosa, totalmente es Sorrentino en su entorno, un director que crea escenas preciosistas, crea momentos sublimes en la pantalla, incómodos, llenos de belleza, con una musicalidad fabulosa, perfecta, que empata, con una poesía en la lente, con tomas muy extrañas que lo hacen parte de su sello, o situaciones o escenas que no van a ningún lado, pero al final dotan a la película de ese carácter muy propio de Sorrentino. Amo que él sea su propio guionista, que esté tan de la mano con sus ideas a la hora de traspasarlas a la pantalla. Tiene un estilo muy particular y me encanta lo que hace. Tampoco puedo presumir, he visto toda su obra, no, pero la estoy viendo y la estoy disfrutando muchísimo. Es un director que se agradece que exista,
Cada que sale una película de él o se anuncia, yo digo, uy, la tengo que ver. Y he fallado, sí, pero de ahora en adelante seguiré atento a su carrera. Es un director que por mucho ha superado a otros directores que tengo en mi lista. Y con 2 películas que he visto de él. Y tengo otra pendiente ahí que Jorge siempre me regaña que vea, que se llama Juventud, que es un poco más hollywoodense. Tenemos ahí a Michael Caine este que salió en Perros de Reserva, ¿cómo se llama? Harvey Keitel. Entonces, ya es una producción más ambiciosa. Quizá tengo mis dudas por eso, pero todo lo demás ha sido enteramente italiano y son películas maravillosas que reflejan muy bien esa nación y el espíritu italiano. Pero bueno, ese fue el puesto número 6. Vamos con el puesto número 5. Puesto número 5 es otro director de cine. Esta vez vamos con un genio, un creador muy genuino, un creador muy valiente, un creador que se ha sabido apoyar con las personas adecuadas. Y estoy hablando de Peter Jackson en el puesto número 5. Peter Jackson, creador de la trilogía del Señor de los Anillos, creador de grandes obras como ahí está el patrocinador de los muebles, que no podía faltar, ¿no?, en mi vida, llegar a interrumpir, pero me sirve para acordarme de las películas de Lovely Bones, Hermosas Criaturas, King Kong, que mucha gente no le gusta King Kong, pero a mí me flipa, me encanta lo que hace Peter Jackson. O Mal Gusto, ¿no? Películas ya de su etapa primigenia, ¿no? Como Brain Dead, Bad Taste, la de Frightened, no me acuerdo cómo se llama en español, con Michael J. Fox, la de los fantasmas, es maravillosa. Es un señor que también le imprime muchísimo de esta oscuridad a su obra. Me dan ganas de ponerle un beat. Se compran colchones, tapón, o sea, la contaminación sonora de la Ciudad de México. Al rato viene la basura con su campana, alguien gritando Zacahuil, tamal ahumado, un señor loco esquizofrénico, el gas, ya sabe, todo puede pasar. En fin, regresamos a Peter Jackson. Tiene, por ejemplo, en El Señor de los Anillos es mi saga de películas favoritas, son mis películas favoritas. Logra llenar tanto poesía visual, poesía sonora, escenas súper complejas, efectos que no han envejecido, actuaciones soberbias, dirección preciosista, vestuarios, maquillaje, todo. O sea, todo lo que hay en Lord of the Rings es magia pura, es cine 100%. Y un carácter muy particular que muchos han querido imitar y no lo han logrado. No lo han logrado, perdón, pero todo lo épico, todo el cine épico que ha surgido posterior a la saga del Señor de los Anillos se queda pobre. O sea, ¿dónde está la épica en las batallas de Narnia? ¿O dónde está qué pasó con Eragon? O sea, díganme qué película épica se le acerca a la saga del Señor de los Anillos. Ninguna. ¿Por qué? Porque dejó la vara altísima, casi inalcanzable. Las del Hobbit incluso yo las valoro muchísimo. Que no me gustan algunas decisiones, sí, pero la hizo sin guión. ¿Quién hace una película sin guión? ¿Por qué la hizo sin guión? Porque Guillermo del Toro abandonó el proyecto. Porque New Line Cinema no aprobaba, no sé qué, Warner. Y Guillermo del Toro dijo, me voy a hacer Pacific Rim. Y dijo Peter Jackson, pues yo me hago cargo de este proyecto. Yo le entro, lo hacemos sin guión, lo vamos sacando adelante. Y ahí lo tienen, creó una magnífica obra, referente de todos los tiempos. Y por eso, con eso me basta para que sea un maravilloso director. Peter Jackson, tienes todos mis respetos. Y aparte es un señor que también ama la música, ama que todo sea la violencia,
es maravilloso, es genio. Y por eso está en el puesto número 5. Ahora sí vamos al puesto número 4. Otro director de cine. Un cuarto director de cine. Y estoy hablando Quentin Tarantino. Señor director, señor creativo, señor visionario. ¿Qué par de cojones tiene Quentin Tarantino? Para hablar, para tomar decisiones, para hacer las cosas. Tiene una frase que me encanta, que no recuerdo dónde la dijo o cómo la dijo, pero básicamente la esencia es: si quieres crear algo realmente genuino, imagina una licuadora y pon todo lo que te gusta, todas las cosas que te gustan en esa licuadora, y al final añádale tu esencia. Dale vueltas y ese jugo o ese licuado que salga de ahí, esa malteada, ese batido, es tu producto genuino, tu producto original. Porque muchos dicen, no, es que Tarantino se roba cosas. No, no se roba cosas, hace homenajes. Porque todo el arte, todas las películas, alguien tuvo una referencia, tuvo un referente, y Tarantino le gusta hacer esos referentes y además tiene los huevos de decirlo. Y lo hace muy bien. Y le queda perfecto. Y es un cinéfilo de primera porque trabajó en un videoclub y desde niño se educó con el cine. Desde niños vio nada más cine, vio situaciones, vio cosas que lo orillaron a hacer películas como Django, como Jackie Brown. Es un gran creador de personajes, un gran creador de diálogos, un excelente guionista. En la cámara, bueno, fascinante. Muchos nada más lo catalogan por la violencia, pero no. O sea, la violencia sí es parte de él y está bien. Pero es un melómano. Basa casi muchas cosas en la música, en lo que la música le proyecta. Y si se fijan, el hilo conductor de este programa y de toda la gente que he mencionado, la música está muy metida, está muy de por medio, tanto en escritores como en directores. Y Quentin Tarantino es ejemplo de ello. O sea, ¿cómo es posible que en Perros de Reserva haya destinado casi todo el presupuesto a una canción que era determinante para una escena? Ya por fortuna logró tener más presupuesto para otras canciones, pero eso derivó que todos anduvieran con su propia ropa. O sea, no había un vestuario, o había donaciones o cosas así, pero fue un filme que se realizó con pocos recursos, porque los recursos principales se usaron para cosas que Tarantino quería que fueran como él quería. O sea, perfeccionista, anacrónico, fan de muchísimas cosas. Yo la verdad es que admiro demasiado a Quentin Tarantino en la manera de cómo lo hace, por qué lo hace, y tan enfocado. Yo quiero hacer 10 películas, no quiero hacer más, porque los directores ancianos ya no hacen su buen trabajo. O sea, por eso, él está consciente. Yo haré 10 películas y me retiro. ¿Para qué hago el ridículo? Y no voy a mencionar a otros directores, pero creo que está bien. Habrá, ¿cómo se llama? Excepciones, ¿no? De gente que ya es adulta o muy mayor, que haga buenas películas, no lo dudo. Pero en la generalidad no es así, ¿no? Y Tarantino lo explica muy bien. Tarantino es un hombre de palabras justas, ¿no? De necesarias. Y me fascina lo que hace. Por eso está en el lugar número 4 de esta última cena. Vamos con el lugar número 3. Y aquí ya dejamos atrás el mundo del cine y vamos al mundo de la música. En el lugar número 3 voy a poner a Chus Di Felatio. ¿Quién es Chus Di Felatio? El baterista y compositor de Mago de Oz. El hombre que creó a Mago de Oz, que fundó esta banda, que en un principio era Transilvania y después se transformó en Mago de Oz. Un hombre que era jugador de soccer, pero se lastimó las rodillas, literal. Que era bombero, que era fan de la música desde niño y súper rockero. Y fan de la literatura además. Y decide pues está muy influenciado de Iron Maiden, quiere hacer su banda, le pone Transilvania, obviamente, pero entre uno de los músicos que se acercan, dice, oye, yo quiero entrar a la banda, pero yo no toco guitarra ni bajo, yo toco el violín. Y Chus dijo, bueno, pues vamos a ver cómo funciona, y de ahí nace el concepto del folk metal, de esta mezcla de folk heavy metal, celta, ¿no?
que es Mago de Oz. Y Chus siempre ha sido una persona igual, que no piensa nada más linealmente, sino es un hombre de muchísima estructura, tanto musical. Está atrás de la producción del directo, está detrás de la producción de los videos. Le gusta hacer álbumes conceptuales, le gusta que no nada más sea un disco el que te entregue, sino que hay una historia detrás de ese disco y que la presentación del disco sea impecable y que tengas... Ha escrito 3 novelas que acompañan una trilogía de discos, por cierto, en Digibook, de una manera, con un DVD donde te enseña el proceso de cómo hicieron el disco, más videoclips. O sea, eso es querer a los fans, darles ese extra, ser un visionario, todo el tiempo está pensando en ideas, apadrina a otras bandas. Sí, es un tipo que no le para la boca, es muy polémico y a veces es muy bocazas, como dirían en España. Se le va y a veces mete la pata y a veces es cruel y a veces es pues desafortunado con sus comentarios, la verdad. Pero eso no le quita que sea un genio y que haga letras de canciones preciosas. Es un hombre bueno en el fondo, ¿no? Eso sí, tiene un lado oscuro pésimo, ¿no? Este lado del alcohol y drogas y el heavy metal, ¿no? Y mujeres. Tiene un lado oscuro, pero por otro lado tiene un lado creativo maravilloso. Y a mí siempre me sorprende. Además es un cínico. Tiene un liderazgo como pocas bandas. Ha logrado hacer de Mago de Oz la banda de rock más escuchada en el mundo. Entonces, por eso está aquí, porque yo empatizo mucho en su manera de escribir, en su manera de hacer las cosas artísticas, no en el lado macarra, ¿no? Como dirían en España. Ese lado no me interesa el lado artístico y el lado sensible, porque tiene un lado sensible bien importante y bien intenso. Y son personas complejas, son personalidades complejas. A mí la tibieza me fastidia. Entre más complejo sea la persona, mejor. Vamos con el puesto número 2. Y vamos con otro músico. Y aquí estoy hablando de Serj Tankian, vocalista e instrumentista de System of a Down y de sus proyectos en solitario. Y además pintor. Y además productor de café. Y además poeta. Y además luchador por los derechos humanos. Y además politólogo. Y compositor. Y multiinstrumentista. Y productor. ¿Qué les dije? Me gusta lo poliédrico, lo complejo. Si hay alguien de quien disfruto las entrevistas que da, es de Serj Tankian. De hecho, de los 3 músicos que voy a mencionar, bueno, de los músicos que voy a mencionar, la mayoría me encanta lo que dicen tanto en blogs como en entrevistas. Aparte de lo que transmiten en la música, crean arte a la hora de expresarse. Y eso es bien importante. Las entrevistas de Chus, o te partes de la risa, o te da coraje, o dices, hoy aprendí algo nuevo. Y las entrevistas de Serj Tankian es, siempre aprendo algo nuevo. Este señor está en otro nivel de conciencia. Una persona sumamente humana y que empatiza con las causas más difíciles. Y que tiene puntos de vista llenos de paz y llenos de humanismo. Yo lo admiro demasiado, Serj Tankian. Además tiene una voz de no mames, o sea, de las mejores voces que hay en el rock o en el mundo alternativo, o en la música, que es capaz de crear un álbum folk rock y después transformarlo para orquesta y que suene bien con temas que pueden sonar tontos, pero con orquesta les da otro sentido, y que sabe hacer jazz y música electrónica y música de videojuegos y música de películas, y que si hay una manifestación pro Armenia, ahí va y se para y marcha con la gente y no le importa si se lo llevan a la cárcel. Y que sí, por ejemplo, tiene esta parte negativa, que ya está reacio a hacer otro disco de System of a Down porque no hay conexión musical con sus compañeros, pero hay una hermandad y se quieren de a madres. Y si tienen que hacer gira tocando sus mismos éxitos de sus únicos 5 discos, lo van a seguir haciendo porque la gente también lo espera. Pero que haya un material nuevo es difícil.
Porque no hay ya se perdió, eso fue un fuego que se consumió rápido. De entre 1996 a 2006, o sea, 10 años les duró el fuego a System of a Down. Y a partir de ahí, pues ya nada más nos queda el legado en sus giras, en sus presentaciones en vivo que siguen haciendo. Acaban de estar en Latinoamérica. Pero sus proyectos solistas no le piden nada tampoco a System of a Down. O sea, Serj Tankian tiene una carrera impecable. Daron Malakian con Scars on Broadway. John Dolmayan, que está en el mundo de los cómics también. Shavo Dadjan, que también está en el mundo del video y en el mundo del rap y no sé qué. Pero volvamos a Serj Tankian. Su manera de pensar. Escritor también es, lo dije. Acaba de publicar un libro. Todo lo que pasa por su cabeza y su historia personal de cómo dejó todo por volverse músico. Él cuenta en una ocasión que se ríe mucho de esa anécdota. Estaba en su auto, estaba trabajando, él creo que es técnico, se graduó como algo de programación y vendía equipos de cómputo. Y que en una de esas tardes de catarsis estaba en su coche y se estacionó y lo golpeó el volante diciendo, no, yo quiero ser músico, porque estaba harto de su vida. Y vean, eso a mí me inspira demasiado, ¿no? A él le da mucha risa, pero me inspira demasiado. Y sus ideas políticas a mí me encantan. Decir, oye, los impuestos deberían ser elegibles por la gente para destinarlos a la salud o a la educación. Pero que sean los propios, se me fue la palabra, contribuyentes quienes tengan esa decisión. Imagínate tú poder destinar tus impuestos, sí, cuando te metas a hacer tus facturas y que vas a pagar impuestos y dices, ok, pero lo voy a destinar a la medicina o lo voy a destinar a la educación. Este mes a la medicina, este mes a la educación. Y no que un gobierno arbitrariamente diga, no, se necesitan para la milicia o se necesitan para determinado pensiones para los que no trabajan. O sea, un sistema que por sí solo ya falla y quieren tapar el sol con un dedo y tapar una presa con un dedo. No. Yo creo que una democracia más... estoy muy de acuerdo en lo que plantea. Y tiene más ideas políticas que ahorita no quiero yo dar una falsa información o a medias. Pero vale la pena que lean, escuchen sus entrevistas. Persona impecable. Y me muero por conocer a Serj Tankian y me muero por traerlo a resonancias o hablar con él. Que me dé 10 minutos de su vida y yo feliz. Es alguien que admiro demasiado. Pero bueno, ya me estoy aquí alargando mucho. Vámonos con el puesto número 1. El puesto número 1 es mi gran amigo personal, Christopher Johnson. Así es, Christopher Johnson, líder y creador de Therion. Un muchacho que en su juventud decidió hacer música, decidió hacer su banda a su modo. Y llegando a un punto en donde dijo, no voy para ningún lado, voy a hacer algo que siempre quise, pero está muy loco, que es meterle música sinfónica, música clásica, al metal, a ver qué sale. Y cabrón, con el álbum Telly, creó el metal sinfónico. Y ahora Therion es una banda legendaria, una banda referente, una banda que abrió el camino a muchas otras que ahorita son más grandes que ellos, ¿no? Nightwish, Epica, Within Temptation, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me sigo quedando con Therion porque son sumamente genuinos, son músicos que no se conforman con un sonido, que siempre están explorando y siempre están creando. Y Christopher Johnson tiene esta visión creativa que siempre sorprende, que tiene una manera de explicar, debido a su Asperger, demasiado técnica, que cuando va a salir un álbum él te desglosa todas las canciones desde cómo la pensó, en qué tempo, con qué instrumento, con qué amplificador, con qué intención, inspirado en qué, o en qué parte de canción de tal. Cosas que cero tienen que ver con el metal, ¿no? Te mencionan los Beatles, a ABBA, a Klaatu, a Cat Stevens. O sea, dices, ¿qué?
Cuando escuchas las rolas de primera dices, no, ¿dónde está lo que él menciona? Tiene que ser como a la milésima escucha que empieza a notar. Tienes que ser muy versado y muy abierto en temas generales de música para poder entenderlo. Tiene también una estrategia a futuro muy planificada. Tiene proyectos alternos. Siempre está pensando en música. Siempre está pensando en cómo hacer las cosas. Y sin embargo, cada día le interesa menos participar en ciertas cosas. O sea, él en los últimos discos de Leviathan, en la trilogía, está su firma en el álbum, pero él realmente fue un productor y creador y conceptual. Pero él tocó a lo mejor en dos canciones la guitarra. Todo lo demás lo hicieron otros, bajo sus dictámenes, bajo sus directrices. Entonces es alguien que dices, wow. Y se encarga pues de casi todo, de la imagen. Es alguien súper estructurado, un hombre de negocios también, que siempre está pensando en cómo entregar lo mejor. Y aparte en persona, yo puedo asegurar que es un amigo. Cada vez que nos vemos nos saludamos de una manera muy, muy cariñosa, muy fraternal. Tenemos pláticas largas, profundas, de cualquier estupidez, hasta cosas demasiado profundas, ¿no? Cosas globales, cosas políticas, cosas de México, cosas de Suecia, cosas de Malta, cosas del mundo del metal, cosas de otras bandas, cosas del futuro de Therion, cosas de cómo funciona el mundo en general. Gran aprecio que le tengo a Christopher Johnson y además, pues, imagínate, ¿no? Ser fan de un proyecto musical, identificarte tanto con lo que hacen, sentirte pleno con esa música y después conocerlo y después hacerte su amigo, ir a cenar con él por invitación suya, que te envíe correos electrónicos, o sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Y ahí está en puesto número 1, Christopher Johnson. Pero bueno, acabamos de mencionar 12 apóstoles y les dije que al centro de la mesa falta Jesucristo, ¿no? Y bueno, que es la persona que más admiro en esta vida. Es la persona con la que más me identifico a nivel emocional y a nivel creativo. Y a nivel de ideas, y a nivel de empatía, y a nivel de humanismo. Y estoy hablando, ya sabe usted de quién estoy hablando. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Tilo Wolff, el creador de Lacrimosa. La persona que más talentosa de esta lista, la que más admiro, para mí el más complejo, para mí el más indescifrable, y el más cercano a la vez. Alguien a quien también puedo decir que es un amigo, alguien con quien he compartido vivencias maravillosas, alguien con quien hablo más seguido de lo que yo alguna vez imaginé en un principio. O sea, si me preguntaras hace 20 años que yo conocí, bueno, no, hace 25 años yo conocí a Lacrimosa y fue un clic directo. Y se me hacía algo tan lejano, tan inefable, tan fuera de lo común, pero a la vez tan familiar. O sea, meterme en ese mundo musical y lírico fue... O sea, es una obsesión enorme y la reconozco. O sea, no hay forma de que no sea una obsesión. No hay forma de que no sea ese grado de empatía el que tengo con Tilo Wolff y su proyecto. Tanto visualmente, como musicalmente, como conceptualmente, como líricamente. Es una conexión total, como la manera de hacer las cosas, de juntarse con la gente. Incluso lo que hace con Anne como pareja, ¿no? Esta unión tan fuerte que envidio y que admiro y que quiero. Hace 25 años yo jamás iba a pensar que ahora puedo tenerlo a la mano, de decirle, ¿cómo estás hoy? Y de verdad, o sea, lo que es capaz de hacer y de transmitir con su arte
va más allá de todo lo que he mencionado. Y no es porque sean malas o mejores o peores personas. Cada quien en su rubro es diferente. Él mismo diría, no manches, ¿cómo me comparas con Quentin Tarantino o con George Martin o con Stephen King o con Guillermo del Toro, ¿no? O con Serge Tankian. Tilo, tú hiciste Die Straße der Zeit. ¿Se acuerdan cuál es el hilo conductor con todos los demás? Es la música. Y tú eres un maldito ángel de la música, un maestro, un genio. Y que no te la crees, por supuesto que no te la crees, Tilo. No sabes lo que has logrado, no te das cuenta de eso. Eres encantador, eres maravilloso, eres de las mejores cosas con las que me he encontrado en este mundo. Han sido gracias a ti, de verdad. A las personas que he amado, los lugares que he visitado, las cosas que he escrito, los sentimientos y las emociones que he desarrollado, las amistades que he conseguido. Es que de verdad eres consciente de lo que significa Lacrimosa para mí. Lo significa todo. Le diste un sentido a mi vida total. Y esto ya parece un confesionario, como si Tilo lo fuera a ver, ¿no? Pero es la realidad. Y por eso eres el Cristo en esta última cena. Imagínense. Esta idea no es mía, ojo, porque seguramente va a salir por ahí alguien. ¡Ah, me robo mi idea! Me valen madres. Todos adaptamos cosas de todos. Nadie es dueño de nada. Y nunca la hiciste, además. Nunca la llevaste a cabo. Yo no es que la vaya a llevar a cabo. Yo nada más tomé esa estructura para hacer este video. Pero imagínense, estaría chido llevarla a cabo. Una pintura que a lo mejor sea algo de muy mal gusto, pensándolo bien. Pero así como de ondita, como de bobada, tener un cuadro así con los 12 apóstoles y el Cristo en medio. Obviamente con estas figuras que mencioné aquí. Y también uno de mujeres, que estoy trabajando en ese, porque esa es una labor que yo estoy haciendo como hombre, como un poquito desconstructiva, porque me di cuenta, hice un análisis personal, ¿no? Sobre cómo influye la mujer en el arte en mí. Y me llevé una decepción personal de mí mismo, ¿no? Sí, oye, también debería haber una última cena de mujeres. Y estoy trabajando en eso, fíjense. Aún no la completo, pero ya llevo algunos nombres. No los voy a decir, me los voy a guardar para cuando los tenga en el video. Pero es maravilloso hacer este ejercicio. Yo sé que a muchos van a decir, ¿y a mí qué me importa que nos estés diciendo quiénes son tus héroes? O quiénes son las gentes que te inspiran. Bueno, a mí me interesa porque el hecho de compartirlo crea también una dimensión nueva sobre cómo puedo yo ser concebido ante el mundo, ¿no? Ante la sociedad, ante la gente o ustedes que me están viendo. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sigo lo que sigo? Pues es precisamente por esas influencias tan fuertes. Y que todas se conectan por la música, además. Es más, yo no sé por qué yo no soy músico. Yo voy a decir, a la mierda la escritura, a la mierda hacer videos, a la mierda todo. Céntrate en la música. Me encantaría. Pero siempre pienso, es que ya voy tarde. Ahí está mi guitarra arrumbada. Siento que canto horrible. Pero bueno, tengo un poco de inspiración visual. Imagínense, visual a la hora de hacerlo, de transformarlo en música. O sea, bien podría yo decir, oye, tengo esta composición en la cabeza que según iría así, ¿no? Y esta letra, que eso sí lo puedo hacer, letras de canciones. Y puedo adaptarme a los sonidos. Entonces a lo mejor he errado el camino y debería estar yo haciendo música en vez de estar haciendo otras cosas, ¿no? Porque fue un sueño, lo debo declarar, fue un sueño que nunca se me quitó. Es mi sueño frustrado, el mundo de la música. Por eso me encanta y amo que mis amigos les esté yendo bien o estén haciendo cosas súper interesantes. Y me refiero a Ariem. Y me refiero también a muchas otras personalidades del mundo de la música, compositoras, compositores,
cantantes, guitarristas, bandas tributo, o sea, por eso admiro tanto a la música, es de lo que más me gusta hablar, por eso tengo un podcast de Lacrimosa, o sea, ¿por qué no hago un podcast de libros si soy escritor? No, porque a nadie le interesa. Y a mí además tampoco, o sea, ya esto es un confesionario, ¿no? Pero bueno, podría seguir hablando mucho de esto, de este tema de vocaciones y de la gente que admiro y cómo crean esa dimensión en mí. Digo, amo escribir y amo crear historias, eso que no crean que lo hago por frustrado, lo hago como encontré mi camino de este lado, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre voy a amar la música y siempre me va a influenciar y siempre va a estar conmigo a menos de que me quede sordo, ¿no? Esperemos que eso no pase. Pero si me quedo ciego, pues ya no podré escribir, podré dictar, pero podré escuchar. En fin, ya no quiero alargarme más, ya llevo 1 hora aquí hablando. Esto ha sido todo por este final de temporada del ranking. Volveremos, sí, no sé cuándo. Quiero hacer otras cosas, quiero experimentar con otras cosas. Entonces, a ver qué nos depara el destino. Se viene la gira de Lacrimosa. Gracias por seguirme, por estar aquí. Soy @megaescritor en todas las redes sociales. Suscríbase al canal. Y nos vemos en la próxima temporada del ranking. Gracias.